directiva, porque ahorita Fuerza Popular, el Fujimorismo es parte de la coalición de gobierno, ¿ah? O sea, ellos controlan el legislativo. ¿Y cuál es la expectativa de la generación Z sobre el relevo de caída digna y qué esperaban? Pero sí creería que lo que se esperaba era que se dé una fórmula parecida a la que se dio en el año 2020 con la caída de Manuel Merino, pero no sé, esperábamos que no asuma a alguien que esté acusado de violación sexual, ¿no? Entonces yo sí creo que vi en Castillo una especie de redención a muchos males históricos y estructurales del Perú, ¿no? Pero sí, sí hay un caso como Petroperú, en donde está en números rojos año tras año y siempre se tiene que hablar de grandes cifras millonarias para poder mantener la flota, entonces yo creo que no está funcionando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica, siempre con la co-conducción de César Gutiérrez y Daniel Saab. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Daniel, bienvenido, Gianluca. Momento complicado, pero vale la pena hablar de política, creo. Exactamente. Bueno, uno de los eventos, bueno, el más importante creo, sin discusión, ha sido la manifestación de estos últimos días. Y sobre todo, no solo la manifestación, sino esta ola de protestas que se han venido dando por diversas razones. Hoy día está con nosotros un muchacho estudiante de la Universidad Católica, es miembro de un movimiento político, ahora nos lo va a describir, un movimiento estudiantil político, y ha participado, entiendo, en todo este proceso. Gianluca Fiorini es su nombre. ¿Qué tal, Gianluca? Gracias por estar con nosotros. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola César, muchas gracias a ustedes. Eh, la primera pregunta de mi parte, ustedes han venido haciendo una serie de protestas que se han publicado en los periódicos, pero lo que no he leído bien o lo que no entiendo, y a lo mejor tú nos la puedes explicar mejor, es cuáles son los motivos, tanto es política, es economía, son las dos cosas juntas, cuáles serían las razones de Ujú. la protesta de ustedes. Este, yo creo que es más político que nada, ¿no? O sea, lo que ha estallado, al menos en esta última etapa, es el tema de la seguridad ciudadana, de la violencia que se ha desatado por parte de ya una criminalidad mucho más fuerte y más organizada y más violenta, también más agresiva. Este, y en paralelo es que nos hemos desarmado como sociedad porque hemos perdido nuestras leyes que nos defendían frente a estos fenómenos. Eh, entonces sí, es una demanda política hacia las autoridades y que, o sea, creo que también es económica, ¿no? Porque golpea colateralmente a la economía el hecho de no poder salir a las calles en tranquilidad, el hecho de no poder abrir negocios, el hecho de no, o sea, de que todo esté siendo extorsionado, incluso hasta el transporte público, ¿no? Que es lo más mínimo para sobrevivir en una ciudad, más que nada. Entonces yo creo que es por ese lado la protesta. Ya. César, perdón. Gianluca, escuché que ustedes participaban en política desde el 2017 o me equivoco. Sí, desde ese momento existe más o menos desde el 2017. Yo me uní en el año 2020, y también desde el año 2021 hasta el año 2022, 23, he hecho política universitaria fuerte como dirigente. La posición con respecto al gobierno de Vizcarra en el 2020, ¿qué posición tenían ustedes, Gianluca? Creo que o sea, a ver, era una posición variada. A título personal, yo podría decir que era un presidente que creo que supo canalizar el descontento que existía frente al Congreso fujimorista, que tenía una inmensa mayoría. Eh, Creo que hablar de vizcarrismo es hablar de antifujimorismo también. Este, Creo que generó bastante ilusión y creo que ahora último esa ilusión, digamos, creo que no se ha mantenido de igual manera después de los escándalos de la pandemia, después de estos escándalos de corrupción también, que por los cuales él va a tener que responder ante la justicia, ¿no? Daniel, si me permites, antes que Sí, se me vaya la idea, y el 2021, Gianluca, con Pedro Castillo, ¿cómo toman Ujú. ustedes la subida de Pedro Castillo al poder? De nuevo, el colectivo, en ese momento era un colectivo, era
igual bastante diverso, ¿no? Yo puedo responder desde mi postura personal. Yo tenía, yo recién me iniciaba, bueno, no, ya tenía un tiempo, ¿no? Pero claro, creo que estaba justo en el momento en donde yo era un poquito más radical en esa época, políticamente, con mis otras políticas, entonces yo sí creo que vi en Castillo una especie de redención a muchos males históricos y estructurales del Perú, ¿no? En su momento sí me causó ilusión, pero creo que apenas asumí el gobierno y empecé a darme cuenta de lo que era en verdad este populismo desorganizado, con altos indicios de corrupción, me fui desencantando y sobre todo también me fui desencantando de un gran sector de la izquierda que, digamos, demoró en desligarse de Castillo y y que además también mostraba actitudes bien antidemocráticas, ¿no? En el caso de presente, la, la vacancia de Dina Boluarte, ¿cómo la interpretan ustedes? ¿Creen que esto es un cambio, es una continuidad, es simplemente un cambio de nombre? ¿Cuál es tu evaluación? Es lo mismo, porque a No. ver, Mm. ahorita el poder emana del Congreso. Ah, Y quienes dominan el Congreso son especialmente Perú Libre, el bloque serronista, APP, Alianza para el Progreso, con César Acuña, y Fuerza Popular con Keiko detrás, ¿no? Entonces, ellos son quienes dominan el Congreso y ellos son quienes han logrado mantener a Dina Boluarte en el poder. Este, porque les convenía, les era ¿cómo decirlo? A ver, diría cómo decirlo para que no suene feo, pero la verdad no me importa que suene feo con ella. La tonta útil de turno. eh, ah, y funcionó y jugó bien su papel. Pero lo que pasó es que, a ver, pasaron dos cosas. Primero, se acercaba la fecha de las elecciones de abril del próximo año, ya se acerca. Y en segundo lugar, que ya estamos en el último año de mandato, entonces que Dina Boluarte ya no podía eh, cerrar el cerrar Congreso. Ujú. Entonces ella ya había perdido su arma constitucional, entonces estaba en desventaja, está en desventaja en este duelo tipo Tarantino, ya no tenía su pistola. Y, y en ese sentido empezó esta ola de impopularidad por su cinismo, por sus acciones tontas o por sus inacciones, y además por las acciones de los criminales frente a las que ella no podía hacer nada, porque no sé en verdad qué cosa pensaba ella cuando estaba en el gobierno. Entonces se volvió muy popular golpear a Dina. O sea, estamos hablando de una presidenta que, considerando margen de error, llegaba al 100%, o sea, o sobrepasaba el 100% de impopularidad. Entonces, o sea, estadísticamente ningún peruano la quería, muy probablemente. Eh, entonces, era muy conveniente de cara a las elecciones poder golpearla. Y claro, lo que pasó es que esta vacancia que se catapultó, se catalizó por el tiroteo que hubo en el concierto de Aguamarina Guamanina. hace unas semanas, este, bueno, era muy popular bajarse a Dina, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, creo yo. Sigue habiendo, ahorita entramos en una situación media complicada, o mejor dicho, estos partidos que he mencionado, los tres, entran en una posición media complicada porque ahora tienen que ver cómo, tienen que afrontar el hecho de que ellos han sostenido toda esta situación políticamente, pero ahora no les conviene sostenerla porque se vienen las elecciones. Y Gianluca, justo en ese término, Fujimorismo y el partido Acuña, el mismo día de la vacancia de Vita, en la mañana dijeron no, en la tarde dijeron sí. ¿Qué crees que pasó? Yo creo que se dieron, a ver, creo que ahí pasaron dos cosas. Uno, todo este contexto que les estoy comentando, ¿no? Que ya se avecinan mucho las elecciones, y ellos se vuelven mucho más susceptibles a la voluntad, a la opinión pública. Creo que pasaron dos cosas ahí. Lo primero es que se voltea Renovación Popular. Son los primeros en salir diciendo que van a apoyar la vacancia, porque claro, el juego de López Aliaga, y López Aliaga lo ha entendido bien, creo yo, por eso es que no se ha metido en en este bloque de tres partidos, porque sabe que le conviene ser oposición, sabe que sí va a ganar y sabe que ese es su trampolín a su candidatura presidencial. Entre paréntesis, López Aliaga también me parece una opción muy mala, muy problemática y muy antidemocrática. Eh, pero entonces pasó eso, ese día pasó eso, lo primero. Se volteó Renovación
y además se empezó, o sea, las redes sociales empezaron a moverse con mucha intensidad a convocar manifestaciones, cuando ya veníamos de 2 o 3 semanas, si mal no recuerdo, de que la generación Z, el fenómeno ya haya llegado a Perú, ya haya movilizado, que se haya mezclado con los paros de transportistas. Entonces se estaba convocando a la marcha del miércoles, ¿sabes? La marcha del 15. Entonces creo que lo que vieron fueron esas dos cosas, ¿no? Uno, que ya se volteó Renovación y que se iban a quedar atrás en la carrera de ser populares frente a las elecciones, y dos, que la marcha del 15 ya estaba pintando como algo que iba a ser muy grande. ¿Y cuál es la expectativa de la generación Z sobre el relevo de Dina? ¿Caída digna y qué esperaban? Creo que lo que se esperaba, casi creo que no había una opinión formal o oficial, pero sí creería que lo que se esperaba era que se dé una fórmula parecida a la que se dio en el año 2020 con la caída de Manuel Merino, que que renuncia a toda la mesa directiva, cae toda la mesa directiva del Congreso, entonces se abre un espacio de negociación para formular una nueva mesa, donde se tantearon varias fórmulas, ¿no? Primero esta fórmula que hubiera estado encabezada por Rocío Silva, y al final termina la fórmula encabezada por Francisco Sagasti, en segundo lugar con Mirta Vázquez, para que uno suma presidencia de la República y otro suma presidencia del Congreso. Creo que algo sí se esperaba, o hubiera sido lo mejor, porque, a ver, creo que tenemos un Congreso muy delegitimado donde hay un montón eh, casi voy a cuidarme un poquito, pero bueno, hay un montón de malos políticos, de pésimos políticos, pero no sé, esperábamos que no suma a alguien que esté acusado de violación sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que también creo que nos parece inaceptable moralmente. O sea, como país, creo que es inaceptable tener a una persona así como presidente, y eso nomás ameritaba salir a marchar. Del mismo modo en que era moralmente inaceptable tener a Dina Boluarte en el poder con 50 personas asesinadas o más. O sea, no es concebible en una democracia que eso sea normal. Una, Eh, Daniel, si me permite, sí, sí. ¿cómo le han visto Gianluca aquí habla del presidente del Congreso y sucediendo Este, a Dina? creo que, creo que Quiabra ha tenido un perfil un poco más bajo en este Congreso. eh, Creo que hubiera sido de esos cuadros que podrían haber sido aceptables, ¿no? Este, sí, eso, o sea, hubiera sido un buen cuadro quizá para esta reformulación y para que él asuma la cabeza. Pero también otra línea que estamos mencionando por ahí es que, o sea, este no es el chongo de Quiabra, no es el chongo de Flor Pablo, no es el chongo de Susel Paredes, no es el chongo de Carlos Anderson, este es el chongo del Fujimorismo, de APP y de Cerrón. Entonces, que asuman ellos la cabeza, que conduzcan ellos el país hasta el 28 de julio. Obviamente con una ciudadanía vigilante, porque queremos elecciones limpias. Y además queremos a alguien con un mínimo de decencia. Entonces debería asumir un cargo una persona, digamos, que no ha sido tan protagónica en este Congreso, pero que sea de esos partidos, porque al fin y al cabo la situación caótica en la que estamos la han creado ellos. Y lo que ellos quieren es lavarse las manos. Por eso es que se ha rumoreado hace unos días que le han exigido a Rospigliosi que renuncie a la mesa directiva, porque ahorita Fuerza Popular, el Fujimorismo es parte de la coalición de gobierno, ¿ah? O sea, ellos controlan el legislativo. Y todo lo que estamos viendo ahorita estamos protestando por la derogación de las leyes pro crimen, y Fuerza Popular tiene el poder de hacerlo, pero no lo quiere hacer, porque ella sabe Dios. Pero creo que lo que ellos quieren es lavarse las caras y soltar la pelota caliente de cara a las elecciones para que no les perjudique. Y desde una visión un poco más pragmática, más estratégica, yo lo que haría sería decirles, no, no, tengan la pelota ustedes, es suyo, es su problema. Si se tienen que quemar, quémense ustedes con su pelota. Espero que lo estén disfrutando, ¿no? Una pregunta, a ver, para darle un poquito un giro a la conversación. Tú eres Ujú. parte de un movimiento que se llama Es Motivo, ¿no es cierto? Es un Es, colectivo. Sí, ajá, es momento, es un movimiento momento, ciudadano. perdón, es momento. Eh, ¿Cómo ven ustedes, o tú personalmente, la situación económica del país y qué relación encuentras, si encuentras alguna, entre la situación económica y la inseguridad que se vive? Yo creo que va a empezar a afectar. Hasta ahora nuestra inestabilidad política, digamos, había podido ser resistida en materia, o sea, no se había sentido, no había tenido sus efectos económicos. Este,
por, bueno, distintas estrategias, ¿no? que ha aplicado el Banco Central de Reserva. Yo creo que muy positivamente, creo que ha hecho una gran labor en ese sentido. Este, pero yo creo que ahora lo que va a hacer que empiece a haber afectaciones desde la política hacia lo económico es esto de la criminalidad. O sea, el hecho de que ya no se pueda trabajar tranquilo, de que ya no se pueda salir a las calles tranquilo, este, va a hacer que, o que se tenga que pagar cupos. Hace unos días se ha querido, ayer o antes de ayer creo que se ha querido presentar un proyecto de ley, ayer ha sido, para básicamente legalizar las extorsiones, ¿no? O sea, eso va a empezar a pasar factura porque eso ya está afectando lo económico. Entonces, hubo bastante tiempo en donde hemos vivido tranquilos en la ilusión de que lo político no va a afectar lo económico porque tenemos un banco central de reserva bien manejado y constitucionalmente bien protegido, pero esto ya tiene un límite y creo que ahorita lo estamos conociendo. Entonces, no me extrañaría que en los próximos meses y de acá al próximo año, ya veamos la situación económica del país afectada. Pero tú podrías, se puede considerar, lo planteo como una pregunta solamente, que el modelo económico actual, que por su naturaleza tiende a generar desempleo, informalidad, es otra vez de alguna forma causante de esta ola de delincuencia. No, yo creería que no. No, no están directamente relacionados. Este, Creo que la informalidad es un tema mucho más grande, que es una mezcla de varios factores. Uno de ellos sí es este modelo económico, digamos, de hiperliberalización del mercado, sí, pero solamente es un ingrediente, ¿no? También tenemos un país que durante siglos ha tenido un estado por debajo de las demandas reales de la gente. Este, Y ese es un problema mucho más antiguo que el neoliberalismo, que todo este proceso de reformas, mucho más antiguo que la Constitución del 93. Acá nunca se logró consolidar una especie de clase media industrial, como sí se logró quizá en países como México, Argentina, Chile. Este, o sea, yo creo que el tema de la informalidad y la delincuencia son temas que sí son independientes al modelo económico. Eh, la delincuencia, ¿no? O sea, delincuencia puede haber en todos lados y responde a temas, a no haber tenido también justamente un Estado capaz de ser impermeable ante los intereses económicos de grupos delincuenciales, un Estado poco presente en ciertas áreas críticas que son susceptibles al control de economías ilegales, ya sea la minería, ya sea la droga, ya sea la deforestación, este, tener o legislar mal, incluso en algunos casos abiertamente en favor de organizaciones criminales, como se ha venido haciendo en estos meses desde este Congreso, es otro factor que contribuye mucho más al surgimiento de la delincuencia. Pero el hecho de que el modelo neoliberal plantee dentro de sus bases filosóficas la minimización del Estado, ¿no deja un vacío que puede ser llenado por la delincuencia? No, yo creería que no. En ese sentido, tendría mucho más que ver un Estado ausente, sin importar digamos, la filosofía que haya detrás. Yo creo que tiene mucho más que ver el hecho de que no se haya dado nunca un consenso entre élites, sociedad civil, partidos políticos, que claro, históricamente debió haberse dado entre los años 30 y entre los años 70 en el Perú, ¿no? Como se dio en todas partes de América Latina. Creo que eso tiene mucho más que ver en propiciar más un clima de desempleo, de informalidad, de precarización de la vida. Creo que el neoliberalismo llega después. Sí, César. Perdón, Daniel, Sí. si el tema de los FPs, que fue Ujú. parte de una protesta ya muy firme, ¿cómo ves tú el tema de los FPs? Ya, las AFPs sí es algo que está dentro del paquete neoliberal, ¿no? Y creo que sobre ese tema sí se ha empezado a problematizar, digamos, desde ahí. Este, yo soy estudiante de ciencia política, iba a decir que soy politólogo, pero ya me iba a adelantar un poco. Este, y bueno, justo mi tesis habla un poquito de este fenómeno que estamos hablando de neoliberalismo con poco Estado y todo esto, ¿no? Ya, pero eh, el neoliberalismo no debe leerse, creo yo. Hay un libro bien interesante sobre eso de un autor que se llama Andy Baker, que salió en el 2009. Lo recomiendo. Donde habla justamente de que el neoliberalismo no debe leerse como un cuerpo homogéneo de reformas porque tiene muchos matices. Tiene cosas positivas. Por ejemplo, la estabilidad económica. Acabamos de hablar hace un rato del BCR. Eso es algo que la gente valora casi
en su totalidad de forma positiva. Pero también tiene algunas cosas negativas, como por ejemplo la privatización de muchos servicios. En países como, no sé, quizá Argentina, Chile, donde los servicios eran más grandes, eran más eficientes, había un Estado mucho más comprometido con estos servicios hacia su población, se sintió más y se sintió más el descontento. Pero el Perú nunca se comprometió en gran medida con estos servicios, ¿no? O sea, lo que voy, no, nunca terminó, nunca hubo un gran y mega estado de bienestar que hiciera que todo el mundo se sintiera protegido e incluido. O sea, eso no pasó en Perú. Por eso hablo de una falta de capacidad estatal también, que es responsable. Pero lo que sí pasó, y sí se sintió universalmente, y sí en toda América Latina, dice este autor, digamos, se evalúa o se califica negativamente, es el tema de las pensiones. Haber privatizado de esta forma los sistemas de pensiones. Y, y sí, creo que ahora estamos viendo ese descontento. Creo que lo que sí también creo yo es que falta una élite política, llámese políticos profesionales, que se dediquen a enlazar este descontento con una problemática, ¿no? O sea, con conectarla con una causa un poquito más estructural para poder darle una solución igualmente más estructural. Creo que la izquierda peruana, a pesar de que tiene grandes cuadros, yo tengo muchos amigos en la izquierda peruana, a quienes quiero mucho, pero creo que tiene muchas falencias y no está a la altura ahorita de ser, en términos generales, esta élite política alturada para poder problematizar estos temas. ¿Usted aquí está a favor de mantener un sistema privado de pensiones o vivir en un sistema público? No, yo creo que sí tienen que haber reformas. No soy experto precisamente en el tema de pensiones, así que no me atrevería a dar una respuesta tajante, pero yo sí creo personalmente que tiene que haber una mayor participación del Estado en la vida. Si me preguntas cuál es mi deseo, si yo tuviera una varita mágica, este, yo sí creo que tiene que existir un estado de bienestar que sea presente ante las necesidades y ante el proyecto de vida de cada ciudadano y ciudadana. Pero no tengo esa varita mágica, entonces sí creo que por lo que toca ahora es un gradualismo en las propuestas, en lo que podemos proponer. Tú eres, no te voy a preguntar si eres de algún partido político, ni que me lo, Ujú. pero ¿has pensado en militar, no? Este, bueno, te puedo responder. Yo sí, ahorita no soy de un partido político, este, pero sí estuve en el proceso en donde intentamos inscribir el partido Lo Justo a la primera mitad del año pasado, bajo el liderazgo de Marisol Perestello y de Flor Pablo. Luego, con un grupo de amigos, seguimos a Marisol Perestello a Primero la Gente. Y bueno, hace unos meses ya renunciamos por este escándalo de la falsificación de firmas. Porque Ujú, creo que, a ver, creo que tienes condiciones para, y se necesita personas como tú para ingresar a la política, al margen de tus ujú. ideas o las ideas que en economía o política que tengas, pero se te ve una persona comprometida, de hecho, estás comprometido con este proceso, y de verdad, no es por comparación, porque no vendría al caso, pero el Perú necesita en el Congreso, sobre todo, gente pensante, gente capaz y gente formada, informada, para sacar al país de todos los problemas que está teniendo, que son graves, y en eso Mm. concordamos. Sí, muchas Eh, gracias por esas palabras, Daniel. Pero lo si que, me permites decir una sí, cositita chiquita, yo creo que sí hay, o sea, que de hecho yo he tenido la suerte de poder coincidir con muchos jóvenes, más o menos de mi edad, de mi generación, que a mí me parecen grandes políticos y grandes cuadros políticos que están tratando de meterse en varios partidos, incluyendo algunos partidos a los que he criticado acá, ¿no? O sea, conozco gente muy interesante de Alianza por el Progreso, conozco gente, yo no pensé decir, hace un año quizá decir que conozco gente así, ¿no? Pero conozco cuadros del fujimorismo a los cuales confío y tengo, o sea, y confío en su buena fe. Mejor dicho, estoy hablando de gente joven, gente de mi edad, más o menos, un poco mayor quizá. Este, y si tuviera que lanzar un mensaje es, creo que también toda esta crisis política que estamos viviendo tiene que servir para que los viejos cuadros de los partidos den un paso al costado o cobren un rol distinto, quizá más de empezar a pensar en su retirada o en su jubilación política, en su retiro político, para que le abran la posibilidad a nuevos actores que tengan nuevas redes para conectarse y poder barajar nuevas salidas para salir de la crisis, para la redundancia. perfecto, esa es una muy buena noticia. César, Ujú. ¿alguna última pregunta? Sí, ver con simpatía de empresas públicas, Gianluca, por ejemplo,
electricidad, Ujú. hidrocarburos, como si tiene empresas públicas o no. Este, Diría que sí, o sea, creo, también de nuevo repito, hago el disclaimer, no soy experto en el tema de economía en esta parte, pero a ver, dos cosas que creo que me puedo dar cuenta por lo que he leído, por lo que he estudiado. Creo que las empresas públicas no necesariamente son un mal. O sea, he leído un poco sobre el caso de Chile, por ejemplo, con el cobre, y creo que les ha ido bien. O sea, es una empresa pública que ha eh, funcionado. O sea, Codelco, disculpa, Codelco. Codelco, sí. Digamos, es un caso en donde ya se llevan décadas, en donde el Estado ha tenido un rol dinamizador de la economía, controlando cierto commodity en ese sentido, y que creo que ha dado buenos resultados. Entonces, si una empresa pública da buenos resultados y se comprueba que da buenos resultados y sirve para que el Estado pueda dinamizar su economía teniendo el control de ese recurso, adelante. Pero sí, si hay un caso como Petroperú, en donde está en números rojos año tras año y siempre se tiene que hablar de grandes cifras millonarias para poder mantener la flota, entonces yo creo que no está funcionando. O sea, mi postura sería basarnos en la evidencia. Yo sí no soy nada intransigente, como sí creo que hay algunas personas que pueden ser mucho más intransigentes en el sentido de decir, no, el Estado no tiene nada que ver ahí. Yo diría que si el Estado puede cumplir este rol de dinamizar, digamos, de empujar el coche un poquito para dinamizar algún sector, adelante. Si el Estado lo puede hacer, bacán. Pero también, por el otro lado, la intransigencia, ¿no? De la que habla Albert Hirschman. Hacia el otro lado, o sea, si se demuestra que hay empresas públicas que no funcionan, durante décadas lleva que no están funcionando, insistir en ellas me parece una necedad, poco inteligente y poco práctica. Ya, Lucas, sí hemos llegado al final del programa, se hizo corto. Ujú. Muchas Sí, gracias por tu participación, ha sido muy reconfortante, de verdad. Y no sé, estoy seguro que te vamos a ver muy pronto en política como partícipe directo, como asesor, mm, pero esperamos que así sea. De verdad que espero que así sea. Y cuídate esa gripe, que el clima está bastante malo. sí, acá estoy en la corriente de aire. No, y las gracias a ustedes, en verdad, ¿ah? Ok, gracias, nos vemos. Gracias, Nos Gianluca. vemos, un gusto.